¿Qué tal, compañeros? Demos pie a la clase del día de hoy. El día de hoy, ¿qué es lo que vamos a ver? Vamos a empezar a ver las ecuaciones diferenciales de primer orden exactas. ¿Cuáles son estas? Pues mira, estas se suelen presentar como una función m que depende de x y de y multiplicado por el diferencial de x más una función n que depende de x y de y por el diferencial de y igual a 0. Si te fijas, es muy parecido a la forma a las ecuaciones diferenciales homogéneas en la forma 1. ¿Simón? Sí. Llegas a estas exactas cuando te das cuenta que no se pueden resolver ni por el método de variable separable ni por el método de las homogéneas. Es otra forma diferente de hacerlo. Esta de aquí, la forma en que se nos presenta la mentada ecuación diferencial es por medio de la mentada diferencial total. Imagínate que existe una función f muy chingona, esa f, tal que si a esta función f chingona la derivo parcialmente con respecto de x, me genera la función m que aquí se está multiplicando por el diferencial de x. Igual, esa misma función f, pero ahora si yo la derivo respecto de y, me generaría mi función n. Esta n que se está multiplicando por el diferencial de y. ¿Simón? Aquí el chiste va a ser tratar de encontrar quién sería esa función n. Perdón, esa función f. A mí no me dan a f, me dan a n, me dan a m, pero no me dan la f. Y yo la necesito encontrar. Pero bueno, antes de empezar a tratar de resolver las mentadas ecuaciones diferenciales exactas, yo debo de verificar que en realidad lo que yo vaya a intentar resolver, pues a ver si en realidad sí es una ecuación diferencial exacta. Puede que no lo sea. Para esto va a existir un mentado test de exactitud. Este test de exactitud en realidad nada más es una pequeña prueba para verificar que tanto la función m como la función n sí hayan salido las dos de una sola función f. ¿Cómo le voy a hacer para, sin conocer a la función f, poder verificar que m y n hayan salido de una función f? Pues muy fácil. Vamos a utilizar el mentado teorema de Clairaut. ¿Qué es lo que nos dice el teorema de Clairaut? Nos dice que si yo tengo una función de varias variables, y por ejemplo yo tengo la derivada de f con respecto de x y luego con respecto de y, es exactamente lo mismo que si yo hubiera derivado primero con respecto de y luego con respecto de x. ¿Simón? O en otras palabras, se ve de esta forma. ¿Por qué es importante este show? Porque si yo derivo primero la función f con respecto de x y luego con respecto de y, pues la derivada parcial con respecto de x de f es la función m. Así que técnicamente, si yo derivo parcialmente con respecto de y a la función m, sería como si yo encontrara la derivada con respecto de x, luego con respecto de y de la función f. Y como el teorema de Clairaut me dice que lo de este lado es exactamente igual que lo de este otro lado, en este caso, ¿qué es lo que me dice? Que primero voy a derivar con respecto de y luego con respecto de x. Entonces, esto de aquí en medio. Y te recuerdo que aquí arriba habíamos dicho que la función derivada parcial de f con respecto de y era la función n. Así que si yo derivo parcialmente a la función m con respecto de y a la función n con respecto de x, si me da la igualdad de esas dos derivaditas, significa que sí proceden de una sola función f. ¿Simón? Si esto que aquí está señalado de color gris se cumple, entonces sí pasa el test de exactitud, o en otras palabras, sí es exacta, sí la voy a poder resolver con este método. ¿Ok? Ok. Ok.
Así que este va a ser el punto central. Si lo cumple la ecuación diferencial, ya fregué. Si no lo cumple, pues ya más adelante veremos qué fregados hacer. A ver, suponiendo entonces que la ecuación diferencial que a mí me dieron sí cumple el test de exactitud. ¿Qué es lo que yo debo de hacer? Ah, pues mira, voy a empezar a buscar la función f. Para eso, yo sé que la derivada parcial con respecto de f, perdón, la derivada parcial de f con respecto de x es la función m. Por un momento me voy a hacer pato, me voy a hacer menso, y voy a suponer que no es una derivada parcial, sino que es como una derivada ordinaria. ¿Para qué? Porque este de x lo voy a mandar al otro lado y voy a integrar a ambos lados del igual. Esto me dejaría, pues, que f es igual a la integral de la función m con respecto de x. Solo que, ojo, esa función m, como depende de dos variables, tanto de x como de y, a la hora de que yo lo termine de integrar, sí, acuérdense que siempre cuando acabas de integrar le agregas una constante, ¿verdad? Una constante de integración. Pero aquí hay un pequeño detalle, ¿no? Como la función m depende de x y de y tú solo integraste con respecto de x, puede que haya una parte de la función original, de la función f, que solo dependiera de y, que a la hora de que tú estás haciendo la integral con respecto de x, no es capaz de recuperar a su forma original. ¿Simón? Para evitar ese tipo de pequeños conflictos de, ay, es que este término que solo tenía y a la hora de que integré yo con respecto de x, no fui capaz de recuperarlo, aquí lo que yo tengo que hacer es, voy a agregar una constante de integración, pero en este caso la constante de integración va a ser una función que va a depender ya no con respecto de x, porque yo integré con respecto de x, sino que va a depender con respecto de y. Así que voy a tener la integral de m con respecto de x más una función constante, entre comillas, g de y. ¿No? Insisto, estoy diciendo que es función constante porque ya no depende de x, sino que solo depende de y. ¿Ok? Ok, profe. Ok. Entonces, aquí yo ya tendría una aproximación de la f. Porque acuérdate que la función m sí la conozco, me la dieron. Pero esta g de y es una incógnita nueva. Yo no sé quién sea, no sé cuánto valga. Necesito investigar quién sería g de y. ¿Cómo le puedo hacer? Ah, pues mira, se me ocurre algo sencillo. Voy a tomar a toda esta expresión y la voy a derivar parcialmente. Si yo integré con respecto de x, ahora voy a derivar con respecto de y. Aquí está. Tomo mi función f, esta aproximación, y la derivo con respecto de y. Yo sé que si a esa función f la derivo con respecto de y, eso debería de quedar igual a la función n. O sea, ¿sí? A lo que se estaba multiplicando con el diferencial de y. Así que tomo esta expresión, la derivo parcialmente con respecto de y. Por lo tanto, me quedaría la derivada parcial con respecto de y de la integral de la función m con respecto de x, más la derivada parcial de la función g de y. Pero ojo, como la función g solamente depende de y, no es necesario indicar que es una derivada parcial, sino que ahí sí se puede convertir, sin bronca alguna, en una derivada ordinaria. Por eso aquí me queda así bonita. Yo voy a tomar este ladito de aquí y ahora sí, lo único que no conozco aquí es la función g, así que la voy a despejar. Por lo tanto, de ahí despejo la derivada de g con respecto de y ya que la tenga, el de y lo mando al otro lado multiplicando
integro a ambos lados de esa cosa, y ahora sí, con eso habré encontrado yo la g de y. Y ahora sí ya voy a poder decir que tengo la solución completa, que sería la integral de esa función m de x más la g de y. ¿Simón? Por último, ya que tenga la función f de x, y, la igualo a 0 y san se acabó. Ese es tal cual el método de solución. Yo sé que de buenas a primeras, quererle entender así al método, van a decir, no mames, ¿qué chingados está diciendo el Inge, güey? No te preocupes, güey. Lo más sencillo es ver un ejemplo, pero eso lo veremos más adelante. Otra cosa que también vamos a ver más adelante es que aquí en el método que yo les estoy enseñando, primero integro con respecto de x, luego derivo con respecto de y, para posteriormente integrar otra vez con respecto de y ya tener la solución completa. Pero también existe la forma donde primero integras con respecto de y, luego derivas con respecto de x, integras con respecto de x y obtienes la forma. Es ligeramente diferente, pero a final de cuentas da el mismo resultado. Pero ya más adelante en algún ejemplo lo veremos. ¿Alguna duda en cuanto a este método? ¿O ya nos lanzamos directo al ejemplo? Ejemplo. ¿Ejemplo? Sí. Ok. Pues dele, Alex. Sí. Entonces, hasta aquí dejamos la explicación del método.